Listo. Ok, ya estamos. Sí, buenas noches, hermanos, con quienes se están conectando. Buenas noches, que Dios les bendiga. Como les decía, esta es la primera de dos capacitaciones y bueno, mediante habrá más, por supuesto, pero por lo menos vamos a empezar con esta. Y queremos hablar en esta capacitación, queremos hablar acerca del llamado del maestro de escuela dominical y la meta, ¿no? La meta que se busca, ¿no? Lo que se busca en el ministerio de la escuela dominical, qué es lo que estamos buscando. Y en esas dos cosas llamémoslo así, nos vamos a centrar, ¿ya? Nos vamos a centrar. Voy a tratar de que sea algo más general, pero tenemos que hablar también de algunas cosas particulares de la escuela dominical de los niños, pero hacerlo un poco más general, ¿ya? Entonces, el corazón del ministerio, como digo yo, y la meta, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata el ministerio de escuela dominical? ¿No? ¿De qué se trata? Sabemos que este no es un ministerio o esto no es un área del cual podemos ver en la Biblia, por ejemplo, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación de enseñanza a niños. La iglesia creció simplemente, creció en, en el ambiente en el que se desarrollaba, en la sinagoga, luego en casas, y no hay ningún indicativo específico de algún tipo de trabajo con niños de esa manera, aunque por supuesto se entiende que así se realizaba, porque eran familias las que congregaban allí. Esto surge después, ustedes ya conocen la historia, este ministerio de la escuela dominical surge mucho tiempo después, ¿no? En la era moderna, como un esfuerzo para poder llevar el evangelio a los niños que se encontraban en calidad de analfabetismo, en calidad de, no de abandono, pero de un descuido bastante grande de los padres quienes al encargarse o al ocuparse de trabajos y de oficios de esa época, pues los niños quedaban un poco desamparados, ¿no? Y así nace un ministerio que, como vuelvo a repetir, antes no existía, pero que hasta el día de hoy ha tenido sus repercusiones y podemos decir que es un buen ministerio porque es un área donde se trabaja con los niños, ¿no? El objetivo de la escuela dominical, o mejor dicho, la escuela dominical nació con el objetivo de enseñar a los niños los rudimentos, los principios básicos para la vida en general, utilizando la palabra de Dios como la base, ¿no? Eso es a grandes rasgos la escuela dominical y si podemos pensar en una definición moderna de la escuela dominical, diríamos que es un ministerio que tiene como objetivo de alguna manera ayudar, ayudar a los padres en la crianza y la disciplina en el temor del Señor para los hijos, ¿no? Es decir, entrenar a los hijos en el temor de Dios. No es la herramienta principal, es una ayuda, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes, porque los niños pasarán por semana a lo más un par de horas en la escuela dominical, nada más. El mayor tiempo, obviamente, lo van a pasar con sus padres o en el colegio. Entonces, no es la principal llamada a pastorear el corazón de los niños, pero es una ayuda. ¿Y qué es lo que buscamos como meta? ¿Qué es lo que queremos buscar o tener como objetivo, como resultado? Y aquí sí tenemos que hacer algunas precisiones que luego vamos a detallar un poco más. Eh, la escuela dominical no es una suerte de espacio donde los niños se entretienen y no molestan durante el culto, ¿no? No debiera verse así, ¿no? La escuela dominical no debería verse de esa manera, ¿no? Como un espacio donde los niños están ahí jugando, haciendo algunas actividades, ¿no? Y simplemente con el objetivo de que no molesten durante la realización del servicio, ¿no? No, la escuela dominical es este espacio, vuelvo a repetir, de entrenamiento donde los niños deben ser expuestos, enseñados con metodología, ¿no? Con objetivos, con enseñanza bíblica, con actividades con el objetivo de despertar su curiosidad, su amor por la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas que puedan conocer a Cristo, ¿no? Que puedan conocer al Señor. Vamos a hablar un poco de cada una de esas cosas más adelante. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay tres cosas que yo quisiera resaltar. Hay muchas más seguramente, pero creo yo que estas tres cosas son las más importantes
al pensar en lo que es la escuela dominical. Primero, es que las personas que integran este ministerio tienen que entender que la profundidad o la seriedad de su llamado, un llamado de Dios, el enseñar la palabra de Dios, aunque sean niños. Algunos piensan tal vez que porque, bueno, son niños y no entienden tanto y no conocen tanto, entonces no es necesario prepararme tanto, ¿no? Básicamente hacer unas cuantas actividades y entretenerlos un poco y, bueno, darles algunas lecciones y ya está, ¿no? Pero no es así. No, no es así. Es un llamado, un llamamiento de Dios, el ser maestro de la palabra de Dios, y eso es independiente de si trabajamos con niños o, por ejemplo, ¿no? Para hacer un poco más general, más panorámico esto, trabajamos con adolescentes, jóvenes o trabajamos con adultos. El llamado es el mismo, es enseñar la palabra de Dios, es poder llevar a esas personas hacia el conocimiento del Evangelio en primer lugar, pero también de los principios bíblicos que pueden ser aplicados para su vida. Obviamente cada uno con metodologías diferentes. No es lo mismo enseñar a un niño pequeñito que a un niño más grande, que a un joven o que a un adulto. No, no es lo mismo, hay diferentes metodologías que se deben usar, pero el llamado es el mismo al final. Queremos entender que la escuela dominical no es un espacio, o mejor dicho, las maestras de escuela dominical no son niñeras, ¿no? Es decir, no están allí para entretener niños, usualmente para cuidarlos, y vuelvo a repetir con esta ilustración, ¿no? Que no molesten, ¿no? Mientras está el culto realizándose, o para soportar tal vez malos comportamientos o disciplinas de los niños, ¿no? Entonces, no, esa no es la idea, ¿no? No es la idea. La idea es que el Ministerio de Escuela Dominical esté encargado de formar, de ayudar a formar, a pastorear las almas de los niños en coordinación, en constante comunicación con los padres, ¿no? Ah, los padres no pueden estar distanciados de la escuela dominical. No, no se trata de que yo vengo y, bueno, quiero escuchar la prédica, entonces dejo a mi hijo y ya que las hermanas se encarguen, ¿no? No. Tiene que haber una integración, una comunicación de los maestros con los padres para que haya siempre un trabajo en conjunto, porque de nada vale que tengamos un buen maestro de escuela dominical que ora por sus alumnos, que se prepara concienzudamente, que llega a su clase y enseña la palabra de Dios de manera fiel y hace sus actividades de manera creativa y los niños les gusta y aprenden y entienden, pero luego van a casa y los papás nunca les enseñan nada, ¿no? Nunca leen la Biblia con ellos, no pasan tiempo con ellos enseñándoles la escritura, no aplican la palabra de Dios, entonces no se hizo nada realmente. Como también, ¿no? Como también no es correcto que en casa se les enseñe la palabra a sus hijos, se ore con los niños, se les enseña la escritura, pero luego va a la escuela dominical y la maestra no se prepara, la maestra no tiene una buena vida espiritual, la maestra solamente está allí para, bueno, no, me toca el rol y tengo que estar allí, y tal vez salimos del paso haciendo algunas cositas, haciendo algunos juegos, ¿no? Y ya. Entonces, no hay un equilibrio, ¿no? Entonces, este ministerio tiene que estar en constante comunicación con los padres. Uno, para poder estar en común acuerdo en el objetivo que queremos lograr. Queremos que los niños conozcan al Señor, queremos que los niños sean edificados, queremos que los niños crezcan y tengan y desarrollen temor de Dios en su corazón. Queremos que los niños comiencen a trabajar actitudes y comportamientos, porque no es lo mismo tener a mi niño en casa, donde yo lo controlo, donde yo, ¿no? le mando y tengo autoridad,
y luego va al salón y el niño golpea, el niño es egoísta, ¿no? No sabe trabajar en equipo con otros niños, cosas así, ¿no? O es muy agresivo o al revés, ¿no? Se encierra, no quiere hablar con nadie. Entonces, este espacio de escuela dominical es muy bueno porque es como un campo de entrenamiento antes de que ese niño vaya al colegio, ¿no? Si es que aún no está yendo al colegio, porque allí podemos ver en un espacio controlado con una maestra cristiana aspectos del comportamiento y el carácter del niño que pueden ser reconocidos y trabajados, ¿no? En ayuda de la maestra con los papás, ¿no? Queremos que los salones de escuela dominical pues no estén llenos de niños, sino haya una cantidad de niños pequeña para que la maestra pueda trabajar con ellos de manera personalizada, ¿no? Que hacemos metiendo 30 niños en un salón, la maestra no va a tener tiempo para trabajar con todos ellos, ¿no? Entonces, queremos un trabajo integral, que no solamente vaya a la enseñanza de la clase, sino que se pueda trabajar también con los niños. Entonces, eh, es un espacio muy bueno, ¿ya? Y lo tercero es comprometerse a la disciplina y el rigor necesario para ser un adecuado maestro de la palabra. Eso por el lado de las maestras, ¿no? Vuelvo a repetir, el hecho de que sean niños y que los conceptos tal vez no podamos explayarnos demasiado o no podamos estar una hora dando clases y no tengamos que reducirlo a 10 minutos o 5 minutos por la edad de los niños, eso no significa que entonces hagamos algo simplemente por hacer, ¿no? Hagamos algo simplemente de manera improvisada. No. Cada edad tiene sus características y tiene sus ventajas, ¿no? Eh, el hecho de los niños de cuna, eh, se tiene que buscar trabajar algo allí. ¿Qué queremos buscar o qué queremos trabajar, por ejemplo, en los niños de cuna, ¿no? Los niños de cuna son muy pequeños todavía como para pensar en una exposición del Evangelio y que puedan entenderlo y poder entrar en un poco de esa profundidad. Es difícil, ¿no? Es difícil, no se va a poder hacer. ¿Qué es lo que queremos lograr en cuna? Lo que queremos lograr en cuna, hermanos, es, en primer lugar, que el niño, que es pequeñito aún, ¿verdad? De 2 años, 3 años, 4 años, por ahí, aprenda a trabajar en equipo con otros niños, ¿no? Aprenda a obedecer órdenes sencillas, empiece a trabajar motricidad gruesa, motricidad fina, pequeños juegos y conceptos muy básicos, ¿no? Dios, pecado, conceptos muy básicos, pero van poniendo la base para lo que viene después, ¿no? Entonces, los niños, yo pienso que todos los niños deben entrar a la escuela dominical, y en cuna tiene que haber ese énfasis, ¿no? Ese énfasis. Obviamente, en coordinación, como siempre digo, con los papás, porque cada niño es diferente, ¿no? No todos los niños son iguales, no todos los niños saben trabajar en equipo, no todos los niños tienen esas capacidades o facilidades, ¿no? Es diferente, es distinto. Entonces, en cuna, vuelvo a repetir, ¿qué buscamos? En cuna buscamos que los niños comiencen a convivir con otros niños, ¿no? Ahí se trabaja el respeto al otro, se trabaja el egoísmo, se trabaja las reacciones, ¿no? Las reacciones de, esto es mío, ven que te pego, ¿no? Ya, esas cosas se empiezan a trabajar allí porque ese es el momento preciso y se requiere de un trabajo articulado de los padres con las maestras de escuela dominical. Se requiere mucha actividad manual, se requiere mucha actividad visual para que esos niños se mantengan enfocados, pero no solamente son actividades manuales por hacerlas simplemente, no es la idea, vuelvo a repetir, tenemos que cambiar la mentalidad. La cuna no es simplemente un cuarto de niñera, donde la hermanita está ahí sufriendo con un montón de niños que están gritando, saltando y esperando a qué hora acaba, ¿no? A qué hora acaba ya para salir de aquí. No es la idea. La idea es que esa maestra se prepare con actividades, con recursos, para que los niños comiencen a trabajar. Vuelvo a repetir, trabajo en equipo, reacciones y trabajarlos con los papás, ¿no? Trabajarlos con los papás. Papá, mire, su niño es muy retraído,
le cuesta interactuar con otros niños, entonces eso hay que trabajar. Papá, mire, ¿sabe qué? Su niño golpea, ¿no? Su niño no le gusta compartir, su niño rompe cosas, cosas así. Entonces, eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Y obviamente es ingenuo pensar que la maestra lo va a solucionar allí, ¿no? Eso es un trabajo coordinado con los papás. Que los padres en casa tienen que tomar la responsabilidad de trabajar con su niño eso. Y en la escuela dominical también, ¿no? También. En los niños más grandecitos, ya en primaria, en párvulos, en primarios, ya comenzamos a introducir ya menos actividades sensoriales, menos actividades de juegos y más comenzamos a dar ya enseñanza de la palabra, por supuesto sin dejar las actividades, sin dejar las manualidades, sin dejar esas cosas, porque es parte de la niñez, es parte de cómo los niños aprenden y buscamos que los niños participen, ¿no? Memoricen versos, representen esos versos en un pequeño teatro, que no necesariamente tiene que presentarse en la iglesia en general, pero puede hacerse ahí también en el salón. Ya comenzamos a plantar las semillas del Evangelio, porque ya son niños un poco más grandes, 6 7 8 años, ya pueden entender un poco mejor. Entonces ya comenzamos a plantar las semillas del Evangelio y comenzamos a enseñar la palabra de Dios para ese sentido, ¿no? Pero al llegar a ese punto, ya pues el niño tiene que haber trabajado su capacidad de concentración, ¿no? Por ejemplo, porque si llegan niños, claro, siempre van a haber niños invitados, ¿no? Y de eso no podemos escapar, pero me refiero, si es un niño de la iglesia y está en clase y no se concentra, no escucha, no obedece, rápido se va, es porque no se está trabajando con ese niño la concentración, ¿no? ¿Y por qué? Porque probablemente ese niño para mucho tiempo en la computadora, para mucho tiempo en el celular y ha perdido esa capacidad de concentración. Y eso hay que trabajarlo con los papás, con la maestra de escuela dominical, porque si no, el niño no solo se va a distraer y va a no escuchar la clase, sino que va a distraer a los compañeros también, ¿no? Entonces, va a ser una limitante para la maestra que quiere enseñar, porque ya va a haber uno o dos que son focos de distracción para los demás, ¿no? Entonces, eso es un punto en el cual hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta bastante. Entonces, si en la primera etapa, que es cuna, queremos trabajar el comportamiento, esto del egoísmo, la violencia, en la segunda etapa queremos trabajar la capacidad de concentración, porque necesitamos que los niños, si bien es cierto, la clase no va a ser extensa, pero en esos minutos que la clase, que es el punto central de la clase, donde la maestra va a dar la enseñanza central y todo lo demás es alrededor, pero de eso queremos que los niños estén atentos, ¿no? Porque si no están atentos, están jugando, están chivateando ahí, se pierde el enfoque de lo que queremos lograr para cada clase, ¿no? La siguiente etapa, ya los niños más grandes, los más grandecitos, ya 10 años en adelante, 9 10 años en adelante, ¿qué buscamos? Buscamos la participación, ¿no? Buscamos que los niños respondan preguntas, hagan preguntas con respecto a la fe. Ya queremos, hermanos, comenzar a enseñar no solamente la palabra, no solamente el evangelio, sino por qué creemos eso, porque es la edad en la que empiezan a cuestionarse cosas, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios existe? ¿Y cómo puedo saber si Dios existe? ¿Y por qué que Cristo murió así? Entonces, queremos que el niño ahí comience a trabajar la capacidad de pensar ya con un poco más de profundidad, porque ese niño ya va a entrar a la adolescencia, va a entrar en una etapa de su vida un poco más independiente, va a salir al colegio, va a salir a la universidad, va a salir al mundo y va a encontrarse con un mundo que no cree, que tiene ideas muy extrañas con respecto a la palabra. Y ese niño no puede salir al mundo solamente diciendo, bueno, yo creo esto porque papá me dijo, o yo creo esto porque la maestra me enseñó, ¿no? Tiene que ser ya no la fe de la maestra, no la fe del papá o de la mamá, sino tiene que ser su fe. Entonces, queremos aquí, en esta tercera etapa, batallar contra la incredulidad, contra las preguntas, ¿no? Ya los niños comienzan a ser más independientes, ya no solamente te dicen sí papá o sí mamá, no, ya no, te dicen ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tengo que hacer así? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? Ya, ese es el punto y la maestra tiene que estar preparada para eso, para poder trabajar en ese sentido, ¿verdad?
Una cuarta etapa ya es cuando están adolescentes, ¿no? Ya están adolescentes y obviamente en cada etapa siempre queremos hacer énfasis en el Evangelio, por supuesto, pero una característica primordial de los adolescentes, de los jóvenes, son que ya están en un constante contacto con el mundo, ¿no? Con los placeres de este mundo y los deleites de este mundo. Entonces, ¿qué queremos formar allí? Aparte de que, obviamente, en primer lugar, conozcan a Cristo, lo segundo es que comiencen a formar un carácter cristiano, comiencen a formar una base sólida de fe que les permita soportar el embate del mundo, porque van a salir del mundo, hermanos. Estudian en el colegio, en la academia, en la universidad, ya empiezan a ver tal vez algunos trabajos, salen con amigos no cristianos, necesitan tener una fortaleza de carácter que les ayude a mantenerse firmes, principios bíblicos que les ayuden para la vida, para la sexualidad, que están despertando a eso, a la sexualidad, a los sentimientos, porque ya le gusta una chica, le gusta otra, ya tienen que tener las bases sólidas para poder soportar todo eso que se viene. Entonces, cada etapa tiene sus retos, cada etapa tiene sus desafíos. Creo que queda claro para nosotros eso, pero todo empieza no solamente con una percepción global del ministerio como un área de conversación, de diálogo entre los padres y los maestros, que vuelvo a repetir, es fundamental, ¿no? Yo como maestro de escuela dominical, yo no puedo decir, bueno, el niño se porta mal, ¿no? Bueno, no es mi problema, ¿no? No. Sí es tu responsabilidad. Claro, no es tu problema, es tu responsabilidad en un sentido, porque puedes comunicarte con los padres y decirle, papá, mire, su niño se comporta de esta manera y por supuesto la maestra tiene límites, pero los papás no, los papás pueden intervenir y en una conversación, en un diálogo, ayudar a que ese niño pueda mejorar, pueda crecer para que pueda absorber mejor lo que estamos buscando. Pero eso requiere que entendamos una vez más cuáles son los requisitos, cuáles son los fundamentos, qué es lo básico que se requiere para un maestro de escuela dominical, ¿no? La palabra de Dios, Pablo le exhorta a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, es decir, de tu carácter, de tu persona y de la doctrina, de lo que enseñas, ¿no? Persiste en ello, porque siendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Y no es salvación en un sentido soteriológico, no es salvación en el sentido de salvación del pecado, no, está hablando en el sentido de librarse de los problemas y de las circunstancias que van a venir a mí mismo como maestro de la escuela, de la palabra de Dios, si no lo obedezco y a mis alumnos que eh, no es lo mismo recibir o ser enseñados por un maestro que es fiel, por una maestra que ora, que tiene una vida espiritual saludable, no es lo mismo a recibir una enseñanza de una persona que tiene una doble vida, ¿no? Que habla, pero no hace, ¿no? Ahí la relevancia. Esdras capítulo 7 verso 10 es el principio clave. Nunca vamos a salir de ello porque es clave la escritura cuando pensamos en lo que es enseñanza, ¿no? Nos dice la escritura que Esdras eh, dispuso en su corazón, se propuso en su corazón impedir la ley de Jehová para obedecerla y enseñarla al pueblo de Israel. Entonces, es el principio que es transversal a todos los ministerios de enseñanza de la palabra. Todos deberían ser así, ¿no? El maestro debe ser un eterno estudiante de la palabra de Dios. Yo no puedo no estudiar la escritura, yo no puedo mantenerme en una estatura espiritual y no crecer más, porque siempre van a haber preguntas, mis alumnos siempre van a tener interrogantes. La iglesia, hermanos, no existe en un vacío existencial. Vivimos, aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo y este mundo tiene preguntas, este mundo tiene desafíos, comportamientos que la iglesia tiene que saber responder buscando la palabra de Dios, por supuesto, pero tiene que saber dialogar con este mundo para explicar o presentar la fe de una manera razonable, de una manera firme, por supuesto, bíblica, cristocéntrica, pero adecuada a los desafíos de este mundo, ¿no? Hoy vemos, y estoy seguro que las maestras o personas que tienen no solamente un ministerio de escuela dominical, sino que también trabajan en colegios, trabajan con jóvenes, con niños, en este mundo saben que hoy los muchachos son muy sabidos, ¿no? Hoy los muchachos son muy sabidos. Hoy los muchachos saben cosas a sus 13, 14 años que nosotros recién supimos a los veintitantos, ¿no?
los muchachos de ahora están muy adelantados, ¿no? Y uno dirá, no, mi hijito es cristiano. Sí, yo lo sé, yo seguro que sí. En su casa usted, yo estoy seguro que en su casa, su hijo, que mis hijas en casa no van a escuchar esas cosas, pero toda vez que empiezan a salir, toda vez que empiezan a salir al mundo, van a escucharlo de todas maneras, hermano. Van a escucharlo de todas maneras, van a aprender o van a ver el estilo de vida del mundo, el pensamiento del mundo, los parámetros del mundo. Entonces el maestro de escuela dominical, el maestro de la palabra, tiene que estar siempre actualizándose, siempre estudiando las maneras como la palabra de Dios puede ser presentada ante las situaciones que vivimos actualmente, ¿no? Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Eso es inquirir, obedecer. El maestro no solamente tiene que aprender, el maestro tiene que obedecer, ¿no? Howard Hendricks en su libro Principios para la Educación Cristiana, él habla que el verdadero aprendizaje sucede cuando hay obediencia, ¿no? Cuando se interioriza los conceptos. Ahí realmente es aprendido. Lo otro es simplemente adquisición de información. Pero cuando lo aplico, esa información que le he adquirido, la aplico a mi vida, entonces ahí recién se produce el aprendizaje. Entonces es bien interesante cuando pensamos, ¿qué es el aprendizaje? ¿No? El ser humano tiene esa capacidad de aprender y aprendemos de muchas maneras, ¿no? Al inicio de nuestras vidas, como niños, aprendemos a cómo, aprendemos imitando, ¿no? Aprendemos imitando. Ese es un principio que utilizamos, aprendizaje por medio de la imitación. Pero luego comenzamos a aprender ya no solo por la imitación, sino por el cuestionamiento, por el razonamiento propio, por la reflexión, ¿no? Por la adquisición de información que consideramos valiosa para nuestras vidas y que aplicamos, y esa aplicación implica el cambio. El aprendizaje siempre tiene que implicar cambio. Si no hay cambio, no es aprendizaje, porque el aprendizaje es elementos que reemplazan a otros que teníamos, ¿no? Eh, eso es algo que tenemos que hacer y tenemos que vivir. Obedecer es cambio. El maestro tiene que estar constantemente cambiando, sí, mejorando, sí, porque el maestro tiene que obedecer. Si yo no obedezco o no trato de obedecer o no estoy batallando por obedecer la palabra de Dios, a veces va a ser un poco difícil que yo pueda enseñar correctamente la palabra de Dios, ¿no? Eh, lo tercero es enseñar, ¿no? Lo tercero es compartir, ¿no? De una manera inteligible, de una manera clara. No es mejor el maestro que más complicado enseña, sino el que más sencillo lo hace, ¿no? ¿Por qué decimos que Jesús es el maestro de los maestros? Porque siendo Dios y siendo omnisciente y teniendo todo el conocimiento del mundo, enseñaba de manera muy sencilla, ¿no? Usando parábolas, usando los elementos comunes del mundo para poder llevarnos a enseñanzas espirituales. Entonces, el maestro tiene que, y eso es parte de la capacitación, es parte de la experiencia, es parte de la experticia, poder enseñar bien, pero hacerlo de una manera que sea sencillo. Y yo digo, hermanos, tal vez para una persona que enseña a adultos, no es tan complicado. Yo creo que es mucho más complicado enseñar niños, porque mantener la atención de los niños y enseñarles verdades espirituales que a veces son complicadas de manera sencilla es un desafío realmente. Y yo lo veo así, es un desafío y de verdad admiro bastante el ministerio de Escuela Dominical y de las maestras que tienen ese ánimo, ese espíritu, ese amor para enseñar la palabra, pero es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que tenemos que hacer, adecuarnos al contexto, a la condición de los estudiantes que tenemos y por supuesto a la maestra o el maestro de Escuela Dominical tiene que conocer en algo a sus alumnos, ¿verdad? Tienen que conocer cómo es, qué características tienen sus alumnos y eso va a ayudar a que ella pueda ajustar su enseñanza y tal vez decir, bueno, en mi salón yo pienso que todavía no han conocido a Cristo, entonces voy a enfocarme en eso, o tal vez decir, bueno, en mi salón yo creo que la mayoría ha conocido a Jesús, yo creo que más bien mi enfoque va a ser fortalecer el carácter cristiano, entonces cada maestra tiene que conocer a sus alumnos y poder enseñarlo adecuadamente, ¿no? Jesús enseñó, pero no enseñó igual a todos, ¿verdad? Dice la Escritura que al pueblo hablaba por parábolas, a los discípulos les explicó algunas cosas, a los fariseos hablaba de otra manera. Jesús adaptó su enseñanza según las personas con las que él estaba tratando y de esa manera también los maestros tenemos que hacer. Y lo tercero que yo he añadido ahí, que no es parte del versículo de Esdras 7:10,
es la coordinación, ¿no? El maestro debe compartir y coordinar los avances o problemas de enseñanza de los niños con sus padres, ¿no? No va a haber un adecuado resultado del Ministerio de Escuela Dominical sin la participación de los padres. Así como padre, yo en mi casa no estoy enseñándole a mis hijos la palabra, no estoy, llamémoslo así, administrando bien, ¿no? El hecho de que mis hijos vean televisión, estén con el celular y cosas así. Cuando llegue ese muchacho a clase, va a estar distraído, no va a haber memorizado los versos bíblicos, no va a estar interesado en las cosas de Dios, entonces el trabajo se diluye, ¿no? Se diluye. Entonces la maestra necesita tomar un rol más activo de comunicar con los padres, ¿no? Comunicar con los padres y decirle, hermano, mire, su hijo está avanzando bien, fortalezca estas áreas, hermano, mire, su hijo tal vez le cuesta mucho aprender, se duerme, se distrae, se aburre. Entonces, los padres tienen que entender eso no como un ataque, sino como una retroalimentación que me va a ayudar a decir, caramba, no estoy haciendo algo bien, ¿no? Si mi hijo no se concentra en el salón de clase, si mi hijo está distrayendo a los demás alumnos, si mi hijo está teniendo un comportamiento agresivo hacia sus compañeros, si mi hijo no está concentrando en las actividades, etcétera, 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 algo no estoy haciendo bien, hermano. Así de simple. Algo no estoy haciendo bien. Y el problema no es esconder el problema bajo la alfombra, no. Es dar gracias a Dios que en ese espacio, en esa oportunidad, con una maestra cristiana, en un grupo controlado, nos damos cuenta de ese problema, entonces lo podemos solucionar para que luego no sea más difícil más adelante cuando ese niño o niña vaya a un salón de clase ya en un colegio, o vaya a la universidad o vaya a la vida adulta y nunca se solucionó ese problema. Entonces, ese es el espacio preciso para comenzar a cambiar las cosas a tiempo, antes de que las cosas sean más complicadas. Entonces, implica mucha comunicación de parte de la maestra, ¿no? Ah, por supuesto, la maestra tiene que estar interesada, ¿no? Interesada en los alumnos. Si la maestra llega afanada, turbada, cansada, sin haber orado, sin haber leído la Biblia, preparando su clase así improvisadamente, habiéndolo hecho, como se dice, para salir del paso nada más, ¿verdad? Y sin orar ni nada. Una maestra así, imagínense, ¿no? Cuando uno va a viajar en avión, una de las cosas que te dicen es, en caso de emergencia, ¿no? Máscaras de oxígeno caen del techo y lo primero que te dicen es, si usted está viajando con niños, dice, ponte tú la máscara primero y después ayudas al niño, ¿no? La primera vez que yo escuché eso dije, caramba, están locos, ¿no? Yo le voy a poner primero a mis hijas. Pero luego pensando dije, no, tienen razón, porque si yo no me la pongo rápido y me desmayo por la falta de oxígeno, ¿cómo le voy a ayudar a mis hijos? ¿No? Entonces, necesito ponérmela yo primero para estar consciente y poder ayudar a mis hijos, ¿no? Entonces, en un sentido, hermanos, una maestra asfixiada espiritualmente no va a poder enseñarle a sus alumnos, ¿no? No lo va a hacer. No va a estar interesada en primer lugar, ¿no? Porque ni siquiera va a estar pensando en sus alumnos, porque ni ora por ellos, porque ni conoce sus problemas, porque llega afanada, llega turbada con otras cosas, no sabe gestionar su vida, sus problemas, sus asuntos, no sabe separar el tema del ministerio, el tema personal, entonces llega y está turbada, afanada, y qué va a estar pensando que si el alumno tiene problemas, o si el alumno necesita una palabra de ánimo, o si el alumno necesita, a veces hermanos tenemos alumnos que sus papás no son cristianos o que son visitas y de pronto llega ese muchacho, esa niña y tú te das cuenta pues que están muy mal criados, ¿no? O sea, ¿cómo los tendrán en casa, ¿no? Y el niño está distraído, pelea, golpea, grita, hace berrinche, entonces uno dice, wow, ¿cómo lo tendrán en casa, ¿no? Pero caramba, algo podemos hacer. Pero si yo estoy en mi carne o estoy en otra situación no correcta espiritualmente, entonces no le voy a poder ayudar, ¿no? No le voy a poder ayudar y lo necesitamos. Juan capítulo 15 verso 5 dice, y usted lo conoce ese texto, ¿verdad? Separados de mí, nada podemos hacer. Así que algunas cosas importantes que el maestro tiene que tener en cuenta, hermano, ore, ore. ¿No? Si va a predicar, ore. Si va a enseñar la escritura, ore. Si va a compartir, ore, ¿no? Porque estamos hablando de términos y asuntos espirituales.
La lección comienza con las rodillas. Ore por sus alumnos, tenga ahí una lista con sus alumnos y ore por ellos antes de su clase o un día antes o días antes, ore por ellos, pídale que el Señor dé gracia, le ayude a enseñar bien la escritura, que la palabra que usted está queriendo plantar en el corazón de esos niños, pues caiga en buenos corazones, en buena tierra, ¿no? Que estos niños los puedan atesorar, los puedan abrazar en su vida. Lea la palabra, hermano. Tenga un plan anual de lectura de la Biblia para su devocional diario. No solamente lea la clase, ¿no? A lo que voy a enseñar lo leo minutos antes de mi clase, ¿no? Ya para saber qué tengo que hablar. No, hermano, léalo, por favor. eh, Lea la palabra, ¿no? Lea la palabra siempre, porque eso es lo que usted va a tener en su mente y es la palabra que va a salir de su boca cuando usted tenga que conversar con sus alumnos, ¿no? Permita que la palabra restaure y llene su mente, conozca, ¿no? Orar, leer, conocer, ¿no? Conozca, estudie y conozca a sus alumnos, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, para poderles enseñar adecuadamente conforme a sus necesidades, ¿no? Es necesario conocer a los alumnos para poder saber, hermanos, cómo podemos llegar a ellos, como se dice, de la mejor manera, ¿no? Cómo poder trabajar con ellos. Siempre, y lo menciona Howard Hendricks en ese libro también, él menciona que, bueno, él ha sido maestro muchos años y una vez tenía un salón de clase, ¿verdad? Y en ese salón de clase había un muchacho que era, pero terrible, ¿no? Distraía a los demás, hacía bromas, todo lo tomaba la broma, se burlaba y él influía en todos los demás, ¿no? Y siempre hay uno así, hermanos, en los salones, siempre hay uno que tiene un poquito de liderazgo, ¿no? Influencia en los demás. Y él dijo, yo me voy a enfocar en él. Dijo, ¿no? Yo me voy a enfocar en él. Y toda la clase él la armaba para, como si le estuviera enseñando solamente a él nada más. Y le hablaba a él y le hacía preguntas a él y lo miraba fijamente, se acercaba a él, le daba una palmada, ¿no? Le agradecía cuando respondía, le ayudaba cuando no sabía qué decir. Y se lo fue ganando con el tiempo. Y al final ese muchacho llegó a ser no solo el mejor alumno de su clase, sino llegó a ser un siervo del Señor. Y todos los demás, eh, perdón, todos los demás siguieron, ¿no? Siguieron porque él se enfocó en el que seguramente nadie se quería enfocar, ¿no? Porque era incómodo, por así decirlo, ¿no? Pero no lo hubiera podido hacer si no se hubiera fijado. Entonces, los alumnos no solamente son cabezas que están ahí o números, ¿no? Sino son personas que podemos ayudarles con la palabra de Dios. Podemos ayudarles con la palabra de Dios. Innove, ¿no? Innove. ¿Cómo así? Piense y capacítese en maneras creativas de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Obviamente eso va a tomar un esfuerzo. Eso va a tomar un esfuerzo, tal vez imprimir dinámicas, buscar recursos. Hay un montón de recursos hoy, hermanos. Hay páginas web, hay muchas. Hay una página que a mí me gusta usar, de Teacher's Corner, y ahí se podían hacer pupiletras y muchas cosas sobre el tema que tú querías y darle un extra, ¿no? A tu ministerio, a tu servicio, ¿no? No vengamos, pues, hermano. Ah, ya me toca enseñar Juan 15:5, ¿no? Ah, ya voy a mi clase con mi Biblia nomás, ¿no? Ahí está, Juan 15:5, a ver qué piensan, ¿no? Eso es un poquito improvisar, ¿no? Eso es un poquito quedarme corto en cuanto a lo que podría ser, ¿no? Podría ser manualidades, podría ser dinámicas, podría ser muchas cosas más. Alguien dirá, oh, pero ese es demasiado esfuerzo, hermano, pero por eso es un llamado, ¿no? Por eso es un llamado, por eso es un ministerio, por eso es un servicio que yo brindo a la iglesia, más que a la iglesia, al Señor, ¿no? Es un servicio y por supuesto, hermanos, un servicio requiere un sacrificio, ¿no? Requiere un sacrificio. Tratamos de que hayan implementos en la escuela dominical que los maestros puedan usar, sí, siempre tendremos ciertas limitaciones por causa de los recursos económicos, sí, pero hermano, como parte de sus servicios, usted puede también hacer algunas cositas, imprimir algo, llevar alguna manualidad para los alumnos de una manera creativa. Eso va a ayudar a que cale en el corazón de esos niños y por supuesto eso requiere una preparación, ¿no? La preparación empieza al día siguiente, ¿no? Yo cuando me pongo a pensar y digo, ya, el domingo es el día en que vamos a servir, nos vamos a servir, predicamos, servimos, limpiamos, hacemos todo lo que nos toca hacer. Y el domingo otra vez, y el lunes otra vez empieza, ¿no? Otra vez tenemos que empezar preparándonos, orando, viendo qué vamos a hacer el siguiente domingo, ¿no?
No es que el sábado, última hora, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? No, no. Prepárese, ¿no? Separe un tiempo, prepárese para que pueda servir correctamente al Señor como Él lo merece. Capacítese, busque formas de mejorar, no solo en cuanto a lo que va a enseñar, o sea, el contenido, sino a cómo lo va a enseñar, ¿no? La metodología. Y tal vez yo no soy el mejor indicado para enseñar metodología, pero hay hermanas aquí que tienen metodología y tal vez sería bueno que ellas compartan a las demás, ¿no? Compartan a los demás metodología, es decir, cómo se hace una clase activa, cómo se hace una clase participativa, cómo se hace una clase, cómo se bosqueja una clase de tal manera que sea dinámica, que los muchachos no se aburran, ¿no? Sino que puedan aprender. Entonces, metodología es importante, no solamente lo que enseñamos, que obviamente es la Biblia, pero ¿cómo lo enseñamos? Esa es metodología, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay hermanas acá que tienen metodología y creo que sería bueno que ellas compartan a los demás también esto. Y por último, evalúe. Evalúe para mejorar. Lo que no se puede evaluar no se puede mejorar, ¿no? Evalúe su propia enseñanza, evalúe sus resultados en la vida de los niños, converse con ellos, converse con los papás también, ¿no? Converse con los papás también, ¿no? Ahora estamos llevando a nuestras hijas a unos talleres vacacionales porque ya están grandes, ¿no? Y quieren, necesitan interactuar con más niños, necesitan practicar algunas cosas, quieren ya despiertan, están despertando sus talentos, ¿no? Entonces le estamos llevando a Viviana a un taller de mini chef, a Vania a un taller de básquet, y están conociendo chicos, ¿no? Y jugando y están aprendiendo. Y una de las cosas que yo, cuando le recojo, le pregunto, hija, ¿y cómo te fue? ¿No? Y otra cosa que le pregunto es, ¿y qué tal la maestra? ¿No? ¿Qué tal la maestra? ¿Es amable? ¿Es una persona que tiene paciencia? Sí, ¿no? Y me da su retroalimentación y mira, y te lo da muy bien, ¿no? Una niña de 8 años, 10 años, te da una buena retroalimentación. Entonces, eh, tal vez usted nunca lo ha pensado así, pero si usted le pudiera preguntar a su niño, mm, ¿qué diría de usted como maestra, no? Ah, sí, la maestra es buena, es mi mejor maestra, no me gusta venir a mi clase cuando está ella, ¿no? O tal vez diga, no, la hermana no nos enseña mucho, no viene y solamente habla y no hace nada, ¿no? Entonces, ¿cómo también eso impacta en nuestros ministerios? Entonces, evaluémonos a nosotros mismos, hermanos, evaluémonos a nosotros mismos para saber cómo podemos mejorar, ¿no? Para saber cómo podemos mejorar. Y eso es importante. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que los niños conozcan a Cristo, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con el moralismo, ¿no? Enseñanzas o frases como sé bueno como Daniel, no mientas que eso no le gusta a Dios, obedece a tus padres para que a Dios le agrade. O sea, en sí tienen cierta razón, a Dios le agrada que le obedezcamos, a Dios no le gusta que mintamos, tenemos que evitar buenos comportamientos como los de Daniel, pero si no hay una base primaria de Cristo y del Evangelio, lo único que estamos haciendo, hermanos, es formar pequeños fariseos, ¿no? Orgullosos de conocer Biblia, pero de que no están conociendo a Cristo primero, ¿no? Y ese tal vez es de los mayores peligros, y esto está documentado, es el mayor peligro en los niños cuando nacen ya en familia cristiana, porque desde muy pequeños están familiarizados con la palabra, se conocen las parábolas de memoria, se las han enseñado millones de veces, de las alabanzas, el culto, o sea, están familiarizados con todas esas cosas, no les es extraño, ¿no? Y si no hay una buena enseñanza que haga resaltar el hecho de que, a pesar de que yo haya nacido en una familia cristiana, sigo siendo un pecador que necesito a Cristo, entonces estamos formando simplemente pequeños fariseos, ¿no? Niños que conocen de Biblia, pero que no conocen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con él. Entonces, ¿qué hacemos, no? Eh, no queremos enseñar moralismo, vuelvo a repetir. Queremos enseñar o exponer fielmente la palabra de Dios y la maestra tiene que trabajar para mostrar el plan de salvación de Cristo a través de las páginas de la Biblia. Entonces, en la iglesia estamos llevando un material completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en muchos aspectos, en muchas partes de ese relato, vamos a encontrar la figura de Cristo y cómo Dios estaba anunciando de antemano la salvación a través de Cristo, la salvación a través de la fe. Entonces, la maestra, por eso digo, tiene que capacitarse. No solamente es leer lo que está ahí ya, ¿no? Es leer, es profundizar, es aprender
para poder enseñar la palabra de Dios y poder mostrarles a Cristo, ¿no? En esas historias que estamos centrando, ¿no? La maestra debe pedir dirección a Dios para confrontar con la necesidad que todos tenemos, en este caso cada niño en particular que tenga de Cristo, ¿no? Tal vez en casa nunca le han hablado de eso, en casa han asumido simplemente, y a veces pasa, hermanos, que simplemente porque le traigo a la iglesia y le llevo a la escuela dominical, ya no, ya está. Tal vez sus papás nunca les han hablado de Cristo al niño. Entonces la maestra puede tomar ese lugar para hablar de eso, ¿no? Y también puede preguntar a los papás, por ejemplo, ¿no? Puede preguntar, hermanos, ¿ustedes alguna vez les han hablado de Cristo a sus hijos? ¿Les han hecho memorizar versos? Les han hablado acerca del Evangelio? Entonces, vuelvo a repetir, no es la maestra una niñera y la escuela dominical no es definitivamente un lugar donde queremos simplemente que se porten bien y ya. No. Queremos que conozcan a Cristo en primer lugar y que luego eso permita que pueda surgir un carácter cristiano poco a poco, ¿no? No buscamos niños que se porten bien, buscamos niños con corazones nuevos, ¿no? Que hayan nacido de nuevo, jóvenes discípulos de Cristo que van a caminar en pos de Él. Entonces, eso demanda orar por la salvación de ellos, ¿no? Demanda orar por la salvación de ellos, demanda presentarles el Evangelio en puntos críticos de la historia del tema que estamos trabajando con ellos, demanda conversar con los padres, demanda pedirle a los padres que oren por la salvación de ellos, demanda pedirle a los padres que también enseñen el Evangelio a sus hijos y que ayuden a fortalecer la enseñanza que esos niños reciben cada día, cada domingo, mejor dicho, en clase, ¿verdad? En clase. Marcos 10, del 13 al 15, dice, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es un pasaje muy bonito, es pequeñito, pero es muy bonito porque es uno de los... no hay muchos pasajes realmente que hablan acerca de niños y menos de la interacción de Dios con los niños, pero este es un pasaje de estos, tiene su equivalente en Mateo también y en Lucas, pero de los tres escogí este porque este es el que me parece más completo. Los tres narran la misma historia, pero este me parece un poco más completo. ¿Y qué nos dice este pasaje, no? Nos dice que había unos padres que estaban trayendo a sus niños a Cristo, ¿no? Estaban trayéndolos. Y a veces, hermanos, los papás no saben, ¿no? No saben qué hacer con los niños, sobre todo cuando no les han criado bien, no les han disciplinado bien. Y yo digo siempre, ¿no? Los primeros años de la vida de un niño son fundamentales. Esos son los años en los cuales se ponen las bases de lo que ese niño va a ser a futuro, ¿no? A veces la gente piensa que yo soy muy exagerado en esto, pero no es así, hermanos. Esto está demostrado y está visto y usted puede preguntar a otras personas, a otros pastores y yo creo que va a recibir la misma respuesta. Los primeros años son los años claves. Si en esos años primeros no se trabaja, por ejemplo, ¿no? El temor de Dios en ese niño, la obediencia, el carácter, ¿no? Porque todos los niños no tienen el mismo carácter, algunos lidian más con algunos aspectos u otros, pero los papás conocen y tienen que lidiar con eso. El respeto a la autoridad de los padres, que el niño aprenda a obedecer y sepa controlar sus emociones y sepa respetar al otro, por ejemplo, ¿no? Y no ser violento, cosas así. A veces los papás no saben qué hacer, porque ya les ha sobrepasado, ¿no? No han podido poner las bases firmes al inicio, entonces ese niño va creciendo en fuerza, va creciendo en ímpetu, va creciendo en todo, y llega un punto en que es incontrolable, ¿no? Estos padres están trayendo a sus niños, no sabemos cuáles eran las motivaciones, no sabemos por qué exactamente, pero los traían para que Jesús orara por ellos, ¿no? Para que orara por ellos, pusiera manos sobre ellos y los orara. Querían, obviamente, en su buen deseo, como todo padre, quería que sus niños sean bendecidos, quería tal vez que Dios orara, que Jesús orara por ellos para que no sean tan malcriados, qué sé yo, no lo sé, ¿no? Pero el punto es que aunque los papás a veces no sabemos qué hacer con los hijos, Dios sí sabe. ¿No? Si algo bueno podemos rescatar de estos padres es que les trajeron a sus niños al lugar correcto. Pero lo curioso es que estos padres estaban trayendo a los niños para que Jesús orara por ellos, pero ellos no. Ellos estaban como que, anda tú, ¿no? Yo acá te veo, ¿no? Que Jesús ore por ti, yo acá te miro, ¿no? Hermano, los padres deben ser los primeros en buscar a Dios, ¿no? Al inicio, cuando los niños son pequeños,
Los niños te van a obedecer porque tú eres papá, porque tú eres mamá, simplemente no se lo van a cuestionar. Simplemente tú le dices, vamos a la iglesia, van, ¿no? Van, porque tú eres tú y ya está, ¿no? No le estás pidiendo permiso, le dices que tienes que hacer eso y ya está, lo van a hacer, pero conforme crecen, eso cambia. Ya no van a ir solamente porque tú les dices. Ya no van a ir solamente porque tú eres papá o tú eres mamá y te tienen que obedecer. No, ya no. Te van a decir por qué. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Peor aún, ¿por qué tengo que ir si tú no vas? ¿No? ¿Por qué tengo que orar si tú no oras? ¿Por qué tengo que leer la Biblia si tú no la lees? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios si tú no lo obedeces? Y eso es duro, hermano, ¿no? Eso es duro que un hijo te diga eso. Entonces, si estos padres hicieron bien en traer a sus niños para que Jesús orara por ellos, no hicieron tan bien porque ellos pusieron a los niños ahí, pero ellos no querían venir a Cristo. ¿No? Ellos no querían venir a Cristo. Y muchos padres tienen ese mal concepto, ¿no? Ya, vengo a la iglesia, a mis hijos ahí los meto en la escuela dominical y ya que ellos se encarguen de enseñarles, ¿no? Yo no les voy a enseñar en casa. Mal, pues. Mal, porque en 2 horas yo no voy a cambiar la mala crianza de sus padres los demás días de la semana. No lo voy a hacer. Necesitamos un trabajo coordinado, un trabajo de todos los padres y con los maestros de escuela dominical. Entonces buscamos padres que den ejemplo, ¿no? Padres que den ejemplo. Queremos direccionar, ¿no? Vuelvo a repetir, muchas veces los padres no han sabido criar a sus hijos, ¿no? Y los maestros deben ayudar, ¿no? Con consejos a los padres, ¿no? Con consejos a los padres, tal vez ya intervenga el pastor o algún líder para dar consejo, para que ese niño pueda corregir su comportamiento y poder interactuar con una persona que pueda ser útil en el futuro, ¿no? Una persona, hermanos, ah, si un niño no desarrolla ciertas habilidades, no me refiero solamente a conocimiento, porque al final el conocimiento no lo aprenden, a la buena o a la mala, pero me refiero a habilidades blandas como empatía, como trabajo en equipo, como manejo de las emociones, cosas así. Eso le va a hacer un problema toda su vida, le va a afectar no solamente en su vida personal, le va a afectar cuando busque esposo o esposa, le va a afectar cuando tenga hijos, le va a afectar aún en el trabajo, ¿no? Porque hoy en los trabajos no solo se busca el conocimiento, se busca la capacidad de esta persona para poder interactuar con otras personas, para poder ser empático, para poder no ser egoísta, para poder controlar sus emociones, etcétera, 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 ¿no? Estamos realmente los padres y los maestros de escuela dominical formando el futuro de esos niños desde el inicio. Entonces queremos hacerlo bien. Dice la escritura que estos niños vinieron, ¿no? Y los discípulos se molestaron, ¿no? Los discípulos reprendían a los que los presentaban, ¿no? Los reprendían, como diciendo, ¿qué hacen acá? El maestro está ocupado, ¿no? Llévense a sus niños por otro lado, no molesten, ¿no? Llévenselos por otro lado, estamos haciendo cosas importantes acá, ¿no? No molesten con sus niños, ¿no? Porque obviamente estaban gritando, saltando, ¿qué estarían haciendo, no? Impotencia, ¿no? Hay que saber guardar la diferencia entre lo que un niño es por ser niño o niña y lo que no debe ser, ¿no? Es decir, los niños, las niñas son inquietos, son movidos, pierden rápidamente la atención, son traviesos, juegan, ríen, hablan en voz alta, gritan, ¿no? Eso es parte de lo que es un niño. Y no está mal eso porque esa es la etapa de su vida, ¿no? Pero ah, aún así, ese niño y esa niña tiene que saber los límites, ¿no? Tiene que saber obedecer, tiene que saber controlarse. En algún momento tiene que decir, ok, aquí ya no voy a gritar, o aquí ya no voy a saltar, o no puedo levantarle la mano a nadie, o si la maestra me dice, haz algo, lo voy a hacer. Hay niños que dicen, no, tú no eres mi papá, no, tú no eres mi mamá, no te hago caso, ¿no? Está mal, pues hermano, ¿no? Está mal. Entonces, hay que saber diferenciar entre lo que un niño es por su comportamiento propio de niño o de niña y lo que es mala crianza, ¿no? Lo que es mala crianza, indisciplina, falta de límites.
no, ese niño, esa niña no ha sido disciplinado, no ha sido enseñado. Entonces, como maestros de escuela dominical podemos ayudar, ¿no? Podemos ayudar. No vamos a cambiar probablemente la forma de ser. Si los papás no quieren enseñar correctamente a sus hijos, muy poco es lo que vamos a poder hacer, pero por lo menos podemos hablarle y decirle a esos hermanos, hermano, mire, su hijo necesita aprender a obedecer. Su hijo necesita aprender a interactuar con otros niños. Sáquelo más, ¿no? Llévelo al parque, llévelo a un taller para que interactúe con otros niños, para que aprenda comenzar a comportarse con otros niños, ¿no? Póngale límites, o tal vez su hijo se distrae demasiado, hermano, por favor, quiere agarrar el celular, no le dé tanto celular en casa, ¿no? Haga otras actividades, hágale dibujar, hágale saltar. Hay que saber diferenciar, ¿no? Estos discípulos lamentablemente tomaron una mala actitud, ¿no? Tuvieron una mala actitud con los niños. Dijeron, de plano los reprendían, ¿no? No querían que estén allí. Probablemente porque pensaban lo que a veces muchas personas piensan, ¿no? Que los niños, pues, más que ayudar, estorban, ¿no? Fastidian o molestan el orden, qué sé yo, pero era una mala actitud, por supuesto, ¿no? Era una mala actitud. Ahora, ¿qué sucede? Los discípulos reprendían a los padres que querían traer a sus niños y viéndolo a Jesús se indignó, viéndolo a Jesús se molestó, porque él dijo, no es correcto lo que están haciendo, ¿no? Interesante, ¿no? Para Jesús era importante que esos niños estén allí. Para Jesús, a pesar de que esos padres no querían conocer a Jesús, no querían acercarse a Jesús, por lo menos habían traído a sus niños. A veces, hermanos, las personas adultas ya tenemos una manera de ser, ya tenemos una forma de pensar y a veces es bien difícil cambiar. Pero los niños están en una etapa preciosa, hermanos, para ser formados, ¿no? Para ser moldeados, como Dios quiere. Tienen esa flexibilidad, tienen esa capacidad de aprender, tienen ese ímpetu para poderles enseñar, hermanos, y bien enseñados, bien llevados, con el apoyo de los padres, hermanos, esos niños pueden ser tremendos potenciales para Dios, pero hay que trabajar. Esto no es gratis, esto no sucede con arte de magia, ¿no? Hay un trabajo que tienen que hacer allí. Jesús se indignó porque no se les estaba impidiendo a estos niños que puedan hacer o puedan llegar a ser lo que sus padres no eran. Sus padres eran personas que no querían acercarse a Jesús. Pero estos niños sí podían acercarse a Él. Y los discípulos estaban impidiendo eso. Hermanos, esa es una llamada de atención para la iglesia. ¿Estamos solo entreteniendo a los niños nada más o estamos llevándolos a Cristo? Estamos enseñándoles a Cristo, a estos niños de Cristo. Y mira lo que dice, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, padres e iglesia debemos trabajar juntos para traer a los niños a Cristo, ¿no? Y no ser obstáculo para que esos niños no lleguen a Cristo. ¿Cómo como maestro de escuela dominical puedo ser obstáculo para que ese niño no llegue a Cristo? Enseñando mala palabra, no preparándome, simplemente no entendiendo que lo que yo tengo que hacer es presentarle a ese niño a Cristo, porque tal vez ese niño es malcriado, es distraído, es pleitista, tal vez esa niña es caprichosa, llora todo el rato. ¿Qué quiero? ¿Quiero solamente salvar el momento y que me deje enseñar en paz? ¿O quiero que ese niño y esa niña conozca a Cristo? Porque el problema es que no conoce a Cristo. El problema es que no se le está llevando a Cristo. El problema es que se está teniendo con esa niña probablemente o ese niño actitudes que en vez de llevarle a Cristo está exacerbando ese pecado que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos pecado, hermano, desde la concepción. Ese niño es pecador, esa niña es pecadora, por supuesto. Pero hay una gran diferencia en que a ese niño pecador yo le voy llevando hacia Cristo, yo le voy guiando, yo voy formando y orando para que ese niño y esa niña tenga temor de Dios en su corazón, o lo estoy consintiendo para que sea una niña, un niño malcriado, para que desarrolle su pecado, para que no tenga límites de su maldad, ¿no? ¿Qué obstáculos estamos poniendo, hermanos, como maestros de escuela dominical o como padres, para que esos niños no lleguen a Cristo? Como maestro de escuela dominical, vuelvo a repetir, no preparando mi clase, no orando por ellos, no conociéndolos, no hablando con los padres para que ese niño
pueda crecer o pueda mejorar. Y digo, no, 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 no quiero tener simplemente. No, no, que no venga ese niño o esa niña, no, no quiero tener, ¿no? Porque me molesta, porque me fastidia, porque no, no me malogra la clase, ¿no? Pero esa no es la solución, hermano. Esa no es la solución. La solución es que conozca a Cristo. La solución es sentarme con los padres y decirle, hermanos, mire, ese es el comportamiento de su hijo y se lo digo con amor, se lo digo en el amor del Señor, porque quiero a su niño, quiero a su niña. Ayúdenme, por favor, trabajemos juntos para que esa criatura pueda conocer a Cristo. Del lado de los padres, ¿cómo puedo estorbar para que mis hijos no conozcan a Cristo? No llevándolos a la iglesia, no llevándolos a los tiempos de escuela dominical, ¿no? No enseñándoles la Biblia, no enseñándoles la palabra del Señor, llenándolos de celulares, llenándoles de televisión, de tonterías, y no llevándolos a Cristo, no orando por ellos. Entonces, hermano, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan, ¿no? Entonces, hermanos, no pongamos distractores, ¿no? Tanto desde los maestros de escuela dominical como de los padres que impidan que esos niños conozcan a Jesús, ¿verdad? Trabajemos juntos más bien para que esos niños vengan a Cristo, expóngalos a la palabra. En su propia casa, ore con ellos, léale la Biblia, enséñales el principio de autoridad, ¿no? Porque si ellos no respetan a sus padres que ven, no van a respetar a Dios, aquí no ven, pues. Así de simple. Los primeros años son de disciplina férrea, disciplina, como se dice, con mano de hierro. No, que me da pena, que pobrecito. Bueno, bueno, pero la Biblia dice claramente, claramente, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara lo alejará de él. Lo dice claramente, hermanos. Los primeros años de la vida de un niño o una niña hay que disciplinarles férreamente. Aprenden a temer a sus padres, aprenden, en el buen sentido de la palabra, estoy hablando, por supuesto, no estoy diciendo que tengan terror, en el buen sentido de la palabra, aprenden a temer la palabra, aprenden a cara al Señor. Les quita a usted todo ese obstáculo, televisión, celular, para que puedan conocer a Jesús, para que no haya obstáculos, para que esas personas, esos niños sean expuestos constantemente al Evangelio, mirando por ellos, porque nosotros no salvamos a nadie, hermanos, pero oramos para que Dios les salve. Oramos para que Dios les salve. ¿Qué más? Termina diciendo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidan, dice, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Interesante, ¿no? Porque lo que para nosotros muchas veces un niño es un estorbo, un problema, para Jesús no es así. Para Jesús un niño de alguna manera es un modelo, un ejemplo de cómo una fe inocente y sencilla a Dios le agrada. Lo que yo me pongo a pensar, hermanos, es, claro, Jesús hablaba de los niños en esa época, ¿no? Niños inocentes, niños en una sociedad de campo, agrícola, sin televisión, sin internet. Hermanos, por favor, creo que ustedes me entienden lo que estoy queriendo decir. Es decir, todos los niños son pecadores, todos los seres humanos somos pecadores desde Adán y Eva. Pero, obviamente, en ese contexto en el que Jesús está hablando, los niños eran pecadores, pero más inocentes en un sentido, ¿no? Por la vida más sencilla que llevaban y todo eso. Y Jesús dice el que no recibe el reino de Dios como un niño, con esa inocencia, con esa fe sencilla, no entrará en él. Pues de alguna manera pone a los niños como ese ejemplo, ¿no? De una fe sencilla. La pregunta que yo me quiero hacer, hermanos, en esta noche es, ¿cómo son los niños hoy? ¿Jesús diría lo mismo? Yo pienso, hermanos, que probablemente no, ¿no? A niños que son expuestos desde muy pequeños a la maldad, a través de los celulares, de la televisión, de las malas compañías de los colegios, que son hermanos, para mí casi casi fuentes de corrupción más que otra cosa. Eh, Niños que han endurecido sus corazones, niños que ya a sus 10 años ya saben cosas, vuelvo a repetir, que usted y yo conocimos recién a los 20, a los 25, ¿no? Pues hay mucha malicia hoy, hermanos, mucha malicia. Ah, no dejemos que nuestros niños sean así, hermanos. No. Yo prefiero que mis hijas sean calificadas como sanas, tontas, inocentes, prefiero mil veces eso a que sean niñas maliciosas, ¿no? O sea,
que ya conocen la maldad, que ya conocen la maldad de este mundo. No quiero, hermano, no quiero. Porque yo, en mi vida personal, yo estudié en un colegio estatal. Primaria la estudié en un colegio, toda mi primaria casi lo estudié en un colegio particular, gracias a Dios, pero ya en secundaria no, ya habíamos caído, como se dice, en desgracia, y tuve que ir al colegio estatal y sufrí muchísimo, sin saber que existía el bullying. Yo sufrí bullying durante casi todos mis años en secundaria. Y algún día les contaré, pero sufrí mucho bullying. Pero más que eso, conocí la maldad de este mundo en el colegio, ¿no? Y conocí la maldad, la perversión de este mundo en el colegio, de compañeros que eran perversos y yo terminé siendo igual un perverso como ellos, ¿no? La malicia y la maldad. Y yo dije, "No, a mis hijos no le va a pasar eso. O sea, no los voy a exponer de ninguna manera a eso, a esa maldad. Y estoy hablando de, yo nací en el 79, probablemente estuve en secundaria en el 80 y tantos, 90 más o menos. Eso ya pasaron los años. ¿Cómo será ahora, hermanos? Tiemblo de pensar cómo será ahora. Pero, caramba, que nuestros niños modelen el ejemplo de lo que una fe sencilla debe ser. Es decir, que nuestros niños sean inocentes, sencillos, confiados en Dios, que conozcan la palabra, que sean dispuestos al Señor, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando íbamos a hablar a los niños, esa disposición que tienen los niños para orar, para leer la Biblia, y probablemente no estoy diciendo que todos eran salvos, no, no, pero había una disposición, una sencillez, que lamentablemente hoy, hermanos, que lamentablemente hoy no hay, ¿no? Lamentablemente hoy no hay, y eso, no debe ser así, ¿no? Queremos que nuestros niños, por lo menos en la iglesia, modelen eso. Y eso es parte de un trabajo. Sí, es parte de un trabajo. La salvación, hermanos, es por gracia, no es por levantar la mano en clase. Por supuesto que sí. Pero los maestros de escuela dominical podemos ir regando y sembrando la palabra de Dios en los corazones de nuestros alumnos y orar al Señor para que Él haga la obra de salvación en su debido momento. Termino. Dios nos ha llamado a un ministerio hermoso, debemos tomarlo con seriedad, ¿no? Dios nos ha confiado almas eternas para llevarles a Cristo, así que hermanos tenemos que responder ese llamado como Dios nos manda, orando por nuestros niños, pidiendo por ellos al Señor, coordinando con los papás, enseñando fielmente la palabra de Dios y esperando simplemente que haya respuesta a nuestro trabajo, que Dios, como dice la Escritura, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que esperando que Dios haga la obra en estos niños. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto, por supuesto, no es para desanimar, sino para que podamos entender que hay una seriedad en el ministerio de enseñanza a los niños. ¿Ya? Hay un compromiso, hay un peso, no es cualquier cosa. Entonces debo tomarlo con la seriedad del caso, debo tomarlo con la disposición del caso y debo de pedir a Dios que Él me ayude a hacerlo, hermanos, de la mejor manera. Amén. Eso es lo que puedo en esta noche compartir con ustedes. Y antes de terminar, hermanos, solamente quiero, eh, nada, solo quiero saber si hay alguna pregunta o tal vez algún aporte que aún usted quiera hacer. Aquí estamos, ¿no? Para conversar un ratito antes de ya de dar por terminada la clase. ¿Nada? ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, como están las cámaras apagadas, no sé si están ahí. Imagino que sí. Espero que sí. Ahí la veo, Fiorelita. Pero nada, si no hay ninguna otra pregunta o aporte, eh, hermanos míos, solamente orar al Señor para que nos ayude, ¿verdad? A cada uno de nosotros en la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? No solo con nuestros hijos, pues la mayoría de acá somos papás, pero también con los niños de la iglesia, ¿no? Niños de la iglesia también. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude, nos guarde y nos dé sabiduría para hacer su voluntad.
Vamos a orar, ¿qué les parece? Pastor, Oramos para terminar. Vamos para hola, terminar este tiempo. Sí, ¿alguien habló? No. ¿Quién habló? hola, ¿Aló, aló? ¿Quién? hola, Si hola. puede, si puede levantar su manito para saber, porque no veo quién. He escuchado a alguien, pero no sé quién es. Estoy mirando y no. ¿Alguien quiere participar, hermanos? ¿Meli? Yo, Ah, hola, Meli. Sí, dime. O dime, sí, mejor dicho. buenas noches, pastor. En caso de que, por ejemplo, yo sé que en los más pequeños es difícil, cuando reconocer de si hay una sincera salvación o el proceso, cuando uno se le predica, o sea, pero ¿cómo sería en este caso de la clase, de lo que de lo que se va a dar la clase acerca de la salvación y todo, del tema que te ha tocado? Ya, bueno, Chuchu, básicamente nadie puede asegurar al 100% y decir tú eres algo porque te veo, no, tú no eres algo, no. Siempre trabajamos en base a los frutos que vemos, ¿verdad? Entonces yo simplemente diría, siempre prediquemos el Evangelio, siempre estemos compartiendo el Evangelio y eventualmente iremos viendo algunos frutos, ¿no? En el caso de nuestras hijas, por ejemplo, lo que sucedió es de que les hemos compartido el Evangelio muchísimas veces, ¿no? En algún momento comenzamos a ver frutos, ¿no? En algunas de ellas, entonces comenzamos a notar ya una evidencia, ¿no? Pero es tiempo, no es algo que pueda suceder en el momento. Al final Dios es soberano, no puede salvar cuando Él quiera, pero yo le diría a las hermanas que están enseñando, sea paciente, simplemente enseñe, predique el Evangelio, cada vez que se dé la oportunidad, predique el Evangelio y el Señor va a hacer su obra y usted va a poder notarlo, más que usted, también los papás, ¿no? Más sobre todo que están con el niño constantemente, más lo van a notar, pero increíble. se va a ver, pues, ¿no? La evidencia de la salvación, pero es paciencia, ¿no? Es como labrar, sembrar, en algún momento va a dar fruto para el Señor. Entonces, es eso nomás, hermana, paciencia y, como sí digo, coordinación, ¿no? Tanto del lado de las maestras y Para las contactarnos con los papás, va a haber va a haber alguien específico para contactarse con los papás, o alguien va a evangelizar a los papás, o cómo se va a hacer con los papás, de yo los más creo que, pequeñitos. claro, yo creo que en el afán de que sea algo, o sea, yo creo que es mucho mejor eh, que, por ejemplo, ¿no? Yo soy maestro de escuela dominical y de pronto veo unos comportamientos en un niño, entonces yo creo que lo mejor es que yo mismo me acerque al papá de ese niño en privado, ¿no? Porque ya incorporar a otra persona y decirle que otra persona vaya a hablar ya es medio, o sea, no la vería bien. O sea, es como que si yo lo veo, entonces yo mismo me acerco al papá y le digo, papá, mire, sabe, estas semanas, no es de una sola vez, ¿no? Sino es algo que yo veo como un patrón. Mire, estas semanas que estoy trabajando, veo que el niño, que la niña tiene este comportamiento, entonces yo le animo a que usted pueda trabajar con su niño en casa, ¿no? Enseñarle esto, lo otro. Y yo también, y es bueno que los papás también entendamos que no es un ataque, ¿no? No es un ataque, no es una crítica, es simplemente el deseo de que mejoremos, de que nuestro niño crezca y avance. Entonces, tomarlo así, ¿no? Tomarlo así, no tomarlo como un ataque o algo así, sino como una oportunidad para mejorar y el niño o la niña mejore, ¿no? Simplemente es eso. Pienso que esta sería la manera más natural, ¿no? No tomarlo tanto como un canal de ir con alguien y que otra persona le diga, no, sino de manera natural, simplemente que surja como una conversación Claro, y que sí pienso que claro. sea algo o sea, si yo identifico un patrón, ¿no? No es algo que una vez vi y nunca más, no, sino un patrón, o Claro, sea, también siempre es decirlo de así, una ¿no? manera adecuada, pues, ¿no? Creo. Con Claro, y con sí, solo. por supuesto. Sí, por supuesto que Con sí. ser. Así Ah, ya es. pasó.
Así es, mis Gracias. hermanos. Listo. Entonces, si no hay otra pregunta, oramos para poder terminar. Y gracias, gracias, mis hermanos, hermanas, por este tiempo. Ya el 1 de febrero tendremos la segunda parte, donde vamos a ver el manejo del aula, algunos otros temas ya tal vez un poco más prácticos. Han sido un poquito más reflexivos, pero era necesario. Y a la segunda sesión es más manejo del aula, tal vez con los niños y algo también de lo de la EBDB. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque para ti, Señor, todos son importantes, no solamente los grandes, también los niños, y aún de ellos podemos aprender. Como dice tu palabra, su fe sencilla, Señor, inocente, nos debe enseñar a nosotros, Señor, y debemos aprender, y como dice la palabra, Señor, ser como ellos, para poder recibir el reino de Dios de esa manera. Ayúdanos, Señor, a cuidar a nuestros niños, a cuidarlos, Señor, tanto los nuestros, los que están en casa, como también los de la iglesia, los que vienen. En especial, Señor, tal vez aquellos que vienen y que no tienen papás cristianos o niños o jóvenes incluso, ¿no? Que vienen a la iglesia y no tienen papás cristianos, no tienen quien les enseñe y tal vez la única voz que escuchan de sensatez es la voz de su maestro o maestra escuela dominical. Ayúdale, Señor, bendice a estos niños, estos jóvenes que están estudiando en la iglesia y también bendice a los maestros, maestras de escuela dominical. Ayúdales, Señor, guárdales en este hermoso ministerio que tú les has encomendado y fortaléceles, Señor, para que siempre puedan estar sirviéndote a ti y sembrando con paciencia, Señor, que a su debido tiempo, Padre Santo, tú vas a dar el fruto. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos, descansen. Ahora más tarde grabo el video y lo mando para que, si es que alguien no lo vio, ya lo pueda ver. Pastor. Sí, Gracias, pastor. sí leí, Gracias. Fiorelita. Sí. Sí, sí lo leí. ¿Por Chao, qué mis hermanos, se llama? bendiciones. Que descansen. Hola, pastor. Buenas Hola. noches. Gracias por Bueno, la capacitación. Hasta luego. No estaba enterada. gracias, mi hermana, no se preocupe. Gracias, Besitos. pastor. Chao, Gracias, chao. mis hermanas, Chao, por cuídense. conectarse. Chao, gracias. Bendiciones. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Ya, gracias, Nos vemos el bendiciones. domingo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. ¿Qué? No, 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 no. El seminario. Que no es clase ahorita, no es clase. Por eso lo puse normal. Ahora sí, Fiorelita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pastor. Ok. Yo quería comentarle algo Sí, personal. sí, sí. Bueno, yo el día miércoles no fui a la reunión de oración porque, bueno, no sé si yo le comentó, por el tema de mi trabajo, ha sido como un poquito obstáculo de poder estar con mis hijos como quisiera. Ya, Entonces, últimamente, esto de que he comenzado a trabajar, el padre de mis hijos me ha estado apoyando, ¿ya? ya, Pero el problema era de que él llevaba a mi hija a su trabajo, ¿no? Y él trabaja en construcción. Entonces, mi hija estaba rodeado de ese peligro, digámoslo así, ¿no? Y ya. ha habido Claro, claro. momentos de que mi hija ha dormido en la casa de su papá y él vive rodeado de primos hombres. Entonces, para mí era una preocupación. Claro, por supuesto. Entonces, mi familia, mi tía, básicamente ella se ofreció a ver a mi hija, justo en enero, ¿no? Justo, bueno, estas últimas semanas. Entonces, ella